Miguel Ángel Sanz estamos cargados de veterinarios en esta última zona del foro, en este caso de la Universidad de Zaragoza, veterinarios de distintas zonas del país. Estuvo 10 años trabajando en el campo, en ADS, en cooperativas, y luego se pasó a la empresa farmacéutica, pero siempre ha estado en el área de biológicos, ¿no?, de rumiantes. Actualmente es el técnico de pequeños rumiantes de IPRA y nos ha montado una tertulia dirigida fundamentalmente, como estamos viendo las dificultades que tenemos en el uso de medicamentos últimamente, a la prevención como arma sanitaria del futuro. Bueno, mientras me pongan mientras me ponen el micrófono, hablaré por aquí. Lo primero, agradeceros a todos, ¿no?, la asistencia, a todos los que estáis aquí y sobre todo a los que están online, ¿no? También nos tenemos que acordar de ellos. Bueno, todos me conocéis, yo creo, ¿vale? Soy Miguel Ángel Sanz, trabajo en IPRA. Sabéis que IPRA está focalizado completamente en todo el tema de prevención, de ahí el título de la tertulia, ¿no? La prevención como un arma, ¿no?, arma sanitaria del futuro, que yo creo que más que futuro es presente, porque ahora a ver lo que opinan los tertulianos, pero yo creo que es lo que queda, ¿no?, es lo que va a quedar. IPRA ya sabéis que apuesta por el sector de los pequeños rumiantes. En el 2014 registramos la primera vacuna para las mamitis subclínicas por estafilococos, ¿vale?, productores de biofilm, y en el 2019 registramos la primera vacuna en el mundo inactivada, combinada de clamidia y salmonela, que tiene demostrada, además de disminución clínica, disminución de excreción, ¿vale? Y hoy os quiero contar, que yo creo que todos más o menos lo sabréis, pero veis que en el logo de IPRA ha desaparecido el caballo y la probeta, ¿no? ¿Os acordáis el logo de IPRA, que tenía un caballo y una probeta? Y ha desaparecido porque se ha creado una división de humana. Se ha creado una división de humana porque IPRA ha conseguido las primeras pruebas, ¿vale?, que la Agencia del Medicamento autorice las primeras pruebas de la vacuna de COVID en humana, ¿vale? Entonces estamos muy ilusionados con el proyecto y pensamos que, a ver si todo va bien, igual para enero podemos tener la primera vacuna de COVID en humana, ¿vale? Bueno, pues voy a ver si me ponen ya el micro. Bueno, mientras tanto voy hablando desde aquí para no demorar más el tiempo, pero yo creo que lo mejor para poder empezar es, cuando hablamos de enfermedades, ¿no?, de enfermedades contagiosas, preguntarles a los tertulianos. En este caso yo creo que Antonio puedo coger la pregunta al primero. Bueno, voy a presentarlos, que no los he presentado, perdón. Antonio Jesús es veterinario de la cooperativa Corsevilla, es el director técnico de los servicios de la cooperativa, y yo la verdad es que cada vez que voy a verlo me sorprende porque siempre está con algún proyecto nuevo. O sea, tiene un programa de radio en la COPE, o sea, siempre está, hoy me ha contado una cosa nueva con la Universidad de Sevilla, o sea, siempre está metido en líos, ¿no? Idoia, que la vemos ahí, es veterinaria, ¿vale?, viene de la zona de Zamora, Palencia Zamora, trabaja en la cooperativa Agropal, es la coordinadora también de los servicios técnicos de la cooperativa. Y también me sorprende siempre, porque siempre que voy a verla, que con esa cara de buena que tiene, y siempre aprendo algo nuevo, siempre que voy a verla siempre aprendo algo de ella, ¿no? Y Ana, que la vemos ahí, la más joven de todos, es ganadera, ¿vale? A ella le gusta presentarse como que es ganadera de toda la vida, que es de familia ganadera. Lo que pasa que luego, claro, se fue a estudiar, tenía inquietudes y estudió gestión, ¿no?, gestión y administración, y ha estado trabajando por ahí, pero al final ha decidido volver a su casa y a montar su propia explotación ganadera. Tiene una explotación ya de 1000 cabras, creo. Y ayuda a su padre también, Su padre también es ganadero de toda la vida, y también le ayuda en la gestión de la explotación del padre. Entonces siempre puede aportar ideas más prácticas. ¿Te lo pongo ya? Sí. Si no, voy a quedar apagado. Eso te lo pones en el bolsillo, te puedes quitar la mascarilla. Sí. Y si te quitas la mascarilla... Aquí también,
hace falta que tenga la fuerza. ¿No? A distancia. Vale. Bueno, pues... ¿Se me oye? ¿No se me oye? Hola. Hola, hola. Hola, ¿no se me oye? Nada, quieren que esté aquí. Bueno, pues voy a lanzar ya la pregunta a Antonio, ¿no? ¿Cómo cree él, ¿no? ¿Cuál es el poder que tienen las enfermedades contagiosas, ¿no? ¿Cómo se transmiten, ¿no? Porque para mí es muy importante saber frente a qué nos enfrentamos, ¿no? Bueno, buenas tardes. ¿A mí se me oye o no? Nada. ¿Ahora sí? Sí que se oye ahora. Vale, buenas tardes. Agradecer agradecer a la organización que haya contado conmigo y espero que por lo menos tengamos una charla interesante. Yo creo que ahora con el caso del COVID todos nos estamos acostumbrando a hablar del arroz cero. Por ejemplo, el arroz cero es el número de contagios que se da en una población que es importante que sea susceptible de enfermar. Es decir, si vamos a hablar, por ejemplo, del arroz cero de la galaxia, es importante que estemos hablando de animales que sean susceptibles de padecer la enfermedad y que se dan a partir de un caso inicial. Es decir, si nosotros tenemos un rebaño de caprino y empezamos a detectar sintomatología compatible con una galaxia a partir de que hemos entrado animales procedentes de otra explotación, pues esa sería nuestra tasa de contagios. ¿Cuándo controlamos la enfermedad? Cuando nuestra tasa de contagio, cuando un animal es capaz de contagiar a menos de otro individuo. Mientras que un animal contagie a más de un individuo, la enfermedad estará en expansión, estará en regresión cuando un individuo es capaz de contagiar a menos de un individuo. No sé si más o menos he intentado explicar un poco. Sí, a ver, ¿se me oye? ¿Se me oye? ¿No se oye? No se me oye todavía. Bueno, además esto que dice yo creo que es muy importante, ¿no? Porque realmente cuando llegáramos a erradicar una enfermedad es cuando el R sub 0 sería 0, ¿no? Y esto es muy, muy difícil. ¿Cero o menor que 1 siempre? No, menor que 1 es cuando estamos en fase de control, pero la erradicación, que es lo que voy, o sea, eliminar una enfermedad de una explotación es muy, muy difícil, creo yo. Bastante complicado. Y lo que sí que es importante, yo creo, es que cada vez que hablemos de población, hablemos de población susceptible de enfermar. Es decir, a mí no me vale hablar, por ejemplo, de una enfermedad que no la pueden padecer los animales, hablar de ese arroz cero cuando estamos hablando de una población mixta, ovino caprino. Cuando jugamos con explotaciones mixtas, la tasa no se me ocurre ninguna enfermedad que solamente la puedan padecer las cabras y no las ovejas. Si hay alguna enfermedad de este tipo, la población diana sería solamente el caprino. Mi ROSU cero iría sobre la población de caprino, no iría sobre la población total de la explotación. Otra cosa importante cuando hablamos de enfermedades contagiosas para mí, que además ahora todo el mundo sabe lo que es la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces le lanzaría la pregunta a Idoia, que nos explicara un poco esto, ¿no? ¿Qué es la inmunidad de rebaño y cómo podemos llegar a obtenerla? No. Enciéndelo. Si no, vente aquí, si quieres. Esto es boicot. Hola, buenas tardes. Bueno, no voy a agradecer ahora porque es como cortar un poco el ambiente. Inmunidad de rebaño. Anda que no se ha hablado de la inmunidad de rebaño. Hasta ha sentado mal que se le llamara inmunidad de rebaño. No entiendo por qué, pero bueno. La inmunidad de rebaño yo creo que es que ahora ya lo sabemos todos lo que es, ¿no? Depende de las enfermedades, pero es conseguir el máximo número de animales que estén protegidos frente a la enfermedad, para que así no se contagien el resto. Hay dos formas de conseguir esa inmunidad de rebaño. O pasas la enfermedad o te vacunas. Y siempre es más interesante la segunda opción, porque la primera va a haber pérdidas económicas, estamos hablando de animales, y va a ser mucho más complicado.
Sí, esto yo creo que es importante, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades contagiosas, pues saber que, claro, para conseguir ese R sub 0 menor que 1, pues tenemos que intentar conseguir esa inmunidad colectiva, no la llamamos de rebaño si no queremos, ¿no? Pero esa inmunidad de toda la población, ¿no? Y eso al final lo conseguiremos pues con enfermedad o con vacunación, ¿no? De forma preventiva. Y luego, aprovechando que tenemos aquí a Ana, me gustaría preguntarle cuál cree que son las enfermedades más comunes ya no en tu explotación, ¿no? Que aquí a nadie le gusta, tú siempre dices la explotación del vecino o de mi primo, ¿vale? Pero ¿cuáles son las enfermedades que más frecuentemente padecemos en el caprino, ¿no? Según tu opinión? Buenas tardes. ¿Se me oye bien, no? Vale. Pues a ver, yo creo que la principal enfermedad que nos afecta a caprino, y sobre todo en caprino del lechero, para mi opinión, es la mamitis, ¿vale? Luego, de vía respiratoria o de enterobacteria, pues la vasquilla, yo lo asocio mucho al tema del manejo, porque eso es más de alimentación animal. Y luego, sobre todo, la respiratoria, es que hablábamos, pues como hablaban anteriormente los compañeros, que es más también de unas buenas instalaciones, de una buena ventilación, pero principalmente creo que esas son las que más nos pueden afectar, pienso yo. Sí. Sí. Bacteriela sobre todo, claro está, que ya han hablado bastante de ella. Sí. Sí. ¿Queréis apuntar algo más? Yo apuntaría que creo que es necesario que tengamos claro lo que son enfermedades contagiosas, las que, por decirlo de alguna manera, nos vienen de fuera, que tenemos que tener control de los animales que entran de fuera, y las enfermedades con las que convivimos, porque viven, ya lo ha dicho Javier Marcos, o sea, viven en las vías respiratorias altas, viven en el intestino, diferenciarlo porque la forma de abordarlas también cambia un poco, aunque tengas los mismos pilares, pero... Sí, es diferente. Bueno, ya sabemos un poco, ¿no? Las enfermedades contagiosas, cómo se transmiten, cuáles son. Pero claro, ahora les gustaría preguntarle a los veterinarios sobre todo, ¿cómo puedo saber yo en mi explotación qué enfermedades tengo, ¿no? Porque si no, no voy a poder saber cómo controlarlas, ¿no? Pues lógicamente ahí sí que tenemos que mirar un poco un diagnóstico. Y yo creo que ahí entra el papel del veterinario de explotación, que tiene que estar muy en relación con el ganadero en este caso. Yo creo que nosotros nos tendríamos que apoyar, los veterinarios clínicos, los que nos dedicamos a asesorar explotaciones, basarnos mucho en lo que nos cuenta el ganadero. Y el ganadero, lo que sí que yo he hecho en falta cuando hacemos diagnóstico, cuando yo hacía diagnóstico, ya la verdad es que salgo poco, ya no me queda tiempo, como ha dicho Miki, ya no me queda tiempo. Pero cuando sí que salía a hacer diagnóstico, a mí me gustaba más hablar con el ganadero, porque el ganadero es una fuente importante a la hora de orientarte en el diagnóstico. Él sabe en caso de mamitis, pues la mamitis no aparece de hoy para mañana, no aparece en una forma brusca, sino que va apareciendo paulatinamente. Es importante que tenga, yo siempre lo digo, y a lo largo de la charla lo vais a ver, que os lo voy a retirar varias veces. Es muy importante tener registros, y tener registros día al día prácticamente. Es decir, si tú ordeñas todos los días y te aparece una mamitis hoy, pues lo anoto. Oye, hoy he tenido, día no sé cuánto, he tenido dos cabras con ubres calientes o con ubre dura o con problemas de mamitis. Porque al cabo del tiempo, cuando realmente salte el brote y llames al veterinario para que te haga el diagnóstico, si vas viendo estas notas vas a ir viendo la evolución que ha tenido la enfermedad. Vamos a ir viendo esto que el doctor Simón habla tanto ahora del R sub 0 con el coronavirus, con el COVID. Pues es importante, nosotros también nos podemos basar en esos datos que el ganadero nos puede ir facilitando. Y luego ya te va orientando el diagnóstico. Lógicamente nosotros tenemos más armas aparte de las fichas que ellos nos pueden ir dando. Tenemos armas diagnósticas y aparte de la necrosis, si hay animales muertos, también puedes tomar muestras y mandar al laboratorio. Apoyarte en el diagnóstico laboratorial es muy importante, y el diagnóstico empírico también es muy importante a la hora de tus conocimientos, que rompe una lanza por los conocimientos y por la formación que nos dan en las facultades,
que no solamente se van a basar a que quedemos como meros administrativos para rellenar recetas, sino que podamos interpretar los síntomas o los signos que tienen los animales y podamos hacer un diagnóstico y hacer un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento adecuado. Y yo creo que esas son las armas, sobre todo interpretar un antibiograma. Es muy importante a la hora de llegar a un tratamiento, interpretar el antibiograma, pero es que nos dejen la capacidad de elegir qué tipo de antibiótico puedo utilizar. Ya tenemos bastantes limitaciones a la hora de utilizar los antibióticos, pero que nos dejen utilizar el tipo de antibiótico y en la dosis que nosotros creamos que sea eficaz. Yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece súper importante la anamnesis. Como veterinarios a veces cometemos el error de hacer una necropsia y ver las lesiones o centrarte en un resultado de un laboratorio. Y es muy importante. Un resultado te puede dar una cosa que no tiene nada que ver con lo que está pasando a veces. Entonces, si no has hablado con el ganadero, si no conoces la historia de la explotación, si no unes todos esos trozos, te puedes quedar en que has cogido un Clostridium que siempre sale en unas heces, por ejemplo, o un coli. Yo también añadiría, a la hora de interpretar un antibiograma, no olvidemos que los antibiogramas se basan en crecimientos en laboratorio, es decir, que cuando nos dan el antibiograma nos dicen qué antibiótico ha creado, o sea, qué antibiótico ha inhibido el crecimiento a nivel laboratorial, pero que luego tú aplicas ese tratamiento en campo y muchas veces te falla. Es por lo que sí que tenemos que tener capacidad para utilizar antibióticos de recambio y saber cuándo tenemos que utilizarlo. Con esto, bueno, quiero decir que sí, que hay una normativa que tenemos que cumplir, lógicamente, pero que en base a esa normativa tenemos mucho juego en el que podemos utilizar los antibióticos y qué tipo de antibiótico podemos utilizar. Claro, las condiciones en el laboratorio no tienen nada que ver muchas veces con las condiciones de campo. ¿Vale? Ahora sí que funciona, me parece. Bueno, pues desde luego para mí es fundamental el diagnóstico. También se ha comentado incluso en el tema de los abortos, ¿no? Es fundamental hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle a Ana que cuando tiene ya un problema, ¿qué es lo que haces? A ver, cuando tengo un problema, lo primero que hago es mantener la calma. Analizo pues, el entorno del animal. A ver, me baso en el ejemplo, por ejemplo, de mamite, ¿no? Si veo el animal pues, más tristón, toco la ubre, extraigo leche, me asesoro de si realmente tiene algún coágulo o no, automáticamente no la ordeño en la máquina. Le hago la extracción manual y bueno, pues ya valoro si estamos afectados o no, y si ya está afectada tengo que tratarla y sobre todo apartarla. En un aborto, pues lo primero analizar por qué ha sido, pero bueno, sobre todo prevenir que eso pase, pero si me sucede, pues valorar si eso es algo puntual o tengo algo introducido en la explotación que salga de, obviamente, mis conocimientos visuales o ya de la experiencia del día a día, pero echo mano a toda la gente que me rodea y me asesora de veterinarios y asociación y demás, que te ayuda, ¿no? Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta o en la sala. ¿Hay alguien de la sala que quiere hacer alguna pregunta? Yo mientras iba a decir que me parece muy importante lo que ha dicho Ana de mantener la calma, porque muchísimas veces a los ganaderos es que se os vuelven locos y a lo mejor has tenido un aborto y ha sido un golpe, pero claro, lo analizas y hay agentes que están circulando, entonces es como tienes fiebre Q. Y es horrible esa tensión, el gasto que a veces se hace innecesario. Entonces mantener la calma es muy importante. Sí, lo que pasa es que yo sí que añadiría que dentro de esa mantener la calma, de esa calma tensa que yo creo, sí, también es consultar a la hora de valorar, porque a mí me ha llegado a lo mejor muchas veces un problema de aborto y te llaman cuando ya prácticamente ha abortado todo y te falta solamente la perra por abortar. Sí. Y dices, vale, ¿qué quieres que te salve aquí? Cuando llega ya ha probado con antibiótico, ya ha probado, o antes, probaba poniéndole antibiótico, el remedio de la abuela que se lo contaban, ya había probado de todo. Y ya cuando llegaba, es que solamente faltaba para abortar la perra.
lo demás ya había abortado todo. Entonces ahí ya tenemos muy poca arma que utilizar. Creo que dentro de esa calma tensa, o sea, dentro de esa calma yo pondría el apellido tensa, que por lo menos coja el teléfono y diga, oye, mira, me están abortando y me están abortando de esta forma. Y que sea el profesional, que sea el veterinario quien diga, pues tengo que actuar ya, o puedo esperar, o no te preocupes, no pasa nada, vamos a poner estas medidas protectoras o estas medidas correctoras. Es que si me permites, aunque sea reiterarme en lo mismo, a eso me refería. Claro. A que al no mantener calma, quizás actúas a veces precipitadamente y no con los pasos realmente que debes. Ya lo intentas todo como la desespera. O te pones nervioso y decís, uy, ¿qué me está pasando? Ya que se me van a ir las cabras, ya me van a abortar todas. Es así. No, es la calma. Entonces me refería a eso. A actuar un poco con esa calma y decir, vale, me ha abortado una. Lo primero voy a informar. ¿A qué puede ser debido? ¿Me ha pasado algo alrededor? No sé, ha habido, en mi caso, por ejemplo, que en la sierra, pues ha habido tormenta, ha habido algún animal que lo haya podido asustar, han estado estresados, he tenido que vacunar en periodo de gestación porque, bueno, ha podido pasar. Pues es que influyen muchas cosas. Y sobre todo las cabras, desde mi punto de vista, son unos animales muy, muy sensibles. Muy sensibles. Pues yo ahí sí que te añadiría, es si cuando te abortan los animales, en el caso de oye, he visto un animal abortado, pues anotas en tu cuaderno, día no sé cuánto me ha abortado porque y hay tormenta. Bueno, pues cuando vaya el veterinario ya sabe que te ha abortado un animal porque hubo tormenta, 2 animales después de una vacunación porque metiste los animales. O ha venido un macho de fuera que lo traje hace 7 días y me aparece una tormenta de abortos, 4 o 5 abortos seguidos, con lo cual ya eso te indica que podemos tener un aborto infeccioso. Mientras que en el otro caso podríamos tener un aborto más mecánico. Ajá. O un aborto, o he cambiado la alimentación, que también puede haber abortos por tosinfección, no solamente pueden ser por infección microbiológica, sino que también puede ser por toxinas en alimento. Que todas las notas estas que tú hagas, es importante luego para cuando el veterinario vaya te haga una anamnesis correcta. La importancia que comentaba Idoia de la anamnesis. Es que la memoria es frágil, entonces cuando el veterinario va y te explica y te intenta preguntar, solamente te acuerdas de lo principal. Es que me han abortado 10 cabras, ¿vale? Dime en qué condiciones te han abortado las cabras. Sí. O lo más inminente, lo más cercano. Sí, suele pasar. Y bueno, yo creo que están los dos casos, lo habéis dicho, ¿no? El ganadero que enseguida se alarma y el ganadero que te llama cuando ya no hay solución, ¿no? Pero yo creo que pasa todo esto porque muchas veces no se han tomado las medidas de prevención adecuadas, ¿no? Idoia, ¿cuáles crees tú que son las medidas de prevención que se deben de adoptar? En general, ¿no? En general. Bueno, sí, en general son. Hombre, las medidas de bioseguridad, que esa le dejo a Antonio, le molan mucho, entonces tiene que decir algo. La bioseguridad, el manejo, muy importante el manejo. El manejo de la alimentación. Se han hecho auténticas burradas en alimentación y se siguen haciendo. De forma que hay procesos metabólicos, baja la inmunidad y ya, pues, ¿para qué quieres más? Y luego, pues, vacunaciones. Muy bien, programas vacunales, ¿no? Bueno, y las instalaciones. Cuando hablaba de manejo, también las instalaciones. Que a veces no es necesario tener una nave mega nueva con máquinas súper chulis, o sea, es simplemente ver que te están entrando corrientes por un sitio, corta esas corrientes, hay formas, hay apaños para hacer las cosas. Entonces, comederos mal instalados, bebederos escasos, muy altos, muy bajos. A veces tienes abortos por tener a los animales comiendo, claro, si es que están comiendo hacia arriba, entonces hay cositas que son sencillas, que no son caras de controlar. Así que sí, manejo, bioseguridad y la vacunación. No, ya que has dicho que a Antonio le gusta mucho la bioseguridad, explícanos esto de la bioseguridad. Bueno, es lo que estoy trabajando últimamente y la verdad es que sí que es lo que más me gusta. Para mí bioseguridad no solamente es... No acierto a encontrar una definición de bioseguridad. Serían todas las medidas que yo soy capaz de poner dentro de mi explotación para evitar que una enfermedad me entre en mi explotación procedente del exterior. Pero puedo tener muchas enfermedades dentro que las tengo que controlar. Pero las medidas de bioseguridad van a minimizar la
la entrada de enfermedades de otras explotaciones. Y ahí yo lo que sí que vuelvo otra vez a insistir mucho, los registros. Voy a ser muy pesado en ese sentido de los registros, porque lo he comentado hace un minuto, es que la memoria es bastante frágil. Entonces, si yo no sé cuándo he puesto un desinfectante en el pediluvio y el camión que me recoge la leche pasa todos los días, pues a lo mejor el agua que está en el pediluvio es simplemente agua, no tiene desinfectante. Mientras que si yo tengo mis registros, pues ya sé cada cuánto tiempo tengo que cambiar el pediluvio. Lo mismo me pasa con los raticidas. Si yo tengo que poner raticidas y no sé cuándo lo he puesto, no sé qué población de ratas tengo. No sé si el raticida está siendo eficaz o no está siendo eficaz, porque me he olvidado de con qué frecuencia lo estoy poniendo. Sí, yo sé que gasto raticida, pero no sé con qué frecuencia lo pongo. Es muy importante también, y con esto de los raticidas, porque sabéis que las ratas vehiculan un montón de enfermedades. Localizar las trampas. Si yo localizo las trampas y sé con qué frecuencia estoy poniendo el raticida, sé dónde tendré una mayor incidencia de ratas, porque desaparece más el raticida. Es decir, que los registros son importantes a la hora de interpretar un buen programa de bioseguridad. Y esto luego nos va, a la hora de controlar las enfermedades, nos va a valer para eso, para controlarlo o para orientarnos en un diagnóstico o en otro. Yo muchas veces digo que lo que no se apunta no se sabe. Es así, ¿no? Y nos pasa muchas veces que vas a las explotaciones y hay una falta de datos, no sabes cómo viene la epidemiología de la enfermedad. Es complicado, ¿no? Ana, ¿tú crees que el ganadero es consciente de lo importante que es la bioseguridad? Yo pienso que sí es consciente, no es a día de hoy. Lo que pasa que es difícil de llevar a cabo. Más que difícil, no sé, es según las trabas que te pongas o cada situación de cada explotación o de cada persona como lo vea. Pero yo pienso que a día de hoy sí se es bastante consciente. Cuando hablamos, por ejemplo, de mamitis, Idoia, esta te va a caer a ti, ¿qué medidas deberíamos de tomar para intentar prevenir y controlar las mamitis en la explotación? Más o menos es un poco lo mismo que antes, ¿no? Solo que, quiero decir, instalaciones limpias, que se puedan los animales mover sin estrés, una alimentación correcta, muy importante, la alimentación en el preparto y en el primer pico de lactación, o sea, en el pico de lactación, para que no haya, lo que he comentado antes, enfermedades metabólicas, que me bajen la inmunidad, que estén las cosas limpias y, sobre todo, la máquina de ordeño. Yo no entiendo cómo podemos dedicarnos a la leche, a la producción de leche, que aquí es de caprino, pero yo soy de una zona donde hay caprino, pero sobre todo es ovino. ¿Cómo nos podemos dedicar a la producción de leche y pasar olímpicamente de la máquina de ordeño? ¿Qué se hace? Entonces, hay que tener limpiar correctamente la máquina de ordeño, utilizar productos, seguir el etiquetado, las indicaciones del producto, la temperatura de lavado. Que es que bajamos el termostato, la temperatura de lavado, que es básica. Los parámetros que estén correctos, y para ello hay que hacer un mantenimiento por parte del ganadero, que es, dependiendo de qué parte, puede ser semanal o mensual, hay que limpiar algunos filtros, desatascar algún agujerito. Y luego está el mantenimiento típico, que es donde se acaba ya. Cambio las pezoneras, cambio los manguitos, cambio unas gomas, y se nos olvida hacer un mantenimiento de los parámetros, un mantenimiento dinámico, de revisar si los parámetros están bien. ¿Cómo puede ser que pase un año entero y no se haya hecho una revisión de la máquina de ordeño? Luego, por supuesto, el sellado y la vacunación. Pero sí que es verdad que yo haría mucho hincapié en la máquina de ordeño. Hay cosas que son absolutamente tonterías, por decirlo así, que es coger una mecánica, limpiar un filtro, esas cocinas, controlar los niveles de vacío. Es que, como no funciona, me lo cargo. Yo creo que es importante, ¿no?, el tema de diferenciar, ¿no?, lo que es mantenimiento de la máquina y lo que es la revisión, ¿no? Exacto. Claro, es que se confunde mucho como, es que yo ya he hecho el mantenimiento. No, has cambiado las pezoneras.
Pero no la mira la presión. Claro, las pulsaciones están mal, la relación está mal, y eso pasa muchísimas veces. Y los niveles de vacío ni te cuento. Es que yo, a ver, por mi experiencia, yo creo que una máquina mal regulada nos puede llevar a un sobreordeño, nos puede llevar a una irritación de la glándula mamaria, a una mayor sensibilización de esta glándula mamaria, y ante la presencia de cualquier patógeno, que en principio es un patógeno saprófito, sí que nos puede provocar una enfermedad, porque esa glándula mamaria ya de por sí ya está más sensibilizada. Con lo cual, cualquier problema que tengamos, que aparentemente es un problema que no va a repetir mucha gravedad, se nos puede convertir en un problema grave, porque la máquina está mal regulada y nos está dando un sobreordeño, que nos está dando unas presiones distintas. Claro. Yo creo que eso es importante. Y Ana, en control de enfermedades respiratorias, el tema de las pasterelas, ¿qué crees que es lo más importante para un ganadero en el control de pasterelas? En el control de pastorela, pienso que controlar muchísimo la ventilación. Es vital, desde mi punto de vista siempre. La limpieza, muchísima limpieza, porque si no tú ya lo sientes. Cuando tú lo estás sintiendo, si llegas a ese punto ya vas mal. Y luego, bueno, sobre todo prevenir. Prevenir también, porque los primeros síntomas casi siempre lo vas viendo, porque como hemos iniciado un poco la tertulia, es muy difícil de erradicar. Las tenemos ahí un poco, y por lo menos creo que el objetivo o el desenlace al que todos queremos llegar con que las controlemos, o sea, que no se evidencien, creo que ya ganamos bastante. Y Antonio, el tema de abortos, que es otro tema que hemos comentado, ¿qué crees que son las medidas mejores para intentar prevenir y controlar los abortos en la explotación? Bueno, yo parto de una premisa que el aborto en un ganadero de caprino de leche es un fracaso. Bueno, de caprino de leche o de ovino de leche. El aborto es un fracaso, porque incluso de carne también, lógicamente. Porque es una gestación que al final pues se interrumpe. En el caso de la leche, con una cabra, según el estadio en el que aborte, la puede recuperar para la leche o no, pero en el caso del caprino de carne o el ovino de carne, el aborto es un fracaso. Comentaba antes Javi Acosta los datos, cuánto costaba un aborto en una explotación, y yo creo que hay que llegar a hacer una buena anamnesis y llegar a hacer un buen diagnóstico. Hay que diferenciar por una parte lo que van a ser los abortos mecánicos o los abortos no infecciosos de los abortos infecciosos. Y yo siempre digo que el aborto infeccioso, cuando se produce, el aborto por clamidia principalmente, cuando se produce, igual que cuando tenemos una copa de agua. La presión de infestación en un rebaño es fundamental, y la copa rebosa cuando ya llegó al borde. Es decir, yo puedo tener muchas cabras infestadas que están excretando al medio, y muchos animales susceptibles. Lo que hablamos del arroz sucero al principio. Este arroz sucero va a ser muchísimo mayor que uno, lógicamente, porque un animal va a infestar a muchos más animales del rebaño. ¿Y cuándo va a provocar aborto? Pues cuando la copa al final ya ha cubrido el agua, ya llega al borde y se rebasa. Y en ese momento tenemos la tormenta de aborto, y en ese momento ya no hay calma tensa, ahí ya hay o corre o me quedo sin producción. Pero para llegar a esta situación ha habido antes otra situación que han empezado a haber pues abortos. La tormenta de aborto nos va a llegar en un momento dado, pero antes hay una serie de signos que hay que saber interpretarlos. Entonces, sí. Antes hemos pasado por esa calma tensa y ahora ya no estamos en esa calma. Y luego yo lo que sí que creo es, lo comentaba antes Javi, que las vacunas no son terapéuticas, no, las vacunas son preventivas, lógicamente. Es decir, un buen programa preventivo lo tienes que establecer. Lo que pasa es que hay que bajar esa rosucero, hay que bajar los animales que están excretando clamidias al medio. Y ahí tenemos una serie de armas que las tendríamos que utilizar. En el mercado tenemos distintos tipos de vacunas vivas o vacunas inactivadas que yo puedo utilizar según qué combinaciones, y a veces la vacunación preventiva es importantísima, pero a veces tengo que utilizar una vacunación terapéutica que me va a bajar la presión de selección. Con esto no quiero sentar cátedra, y creo que aquí vamos a tener un pequeño debate con otros compañeros.
pero yo sí que creo que la vacunación terapéutica en algún momento es eficaz, porque me va a bajar los animales que me están excretando y me va a bajar esa presión que tengo de eliminación de contaminantes al medio que van a infestar otros animales. Voy a intentar bajar ese arroz cero. No sé si aquí estaréis mucho de acuerdo conmigo o no. Pero... Yo en algunos casos sí. ¿De qué? Que estoy un poco de acuerdo contigo, sí. Que menos. ¿En el público alguien quiere comentar algo? Ay. La verdad es que desde aquí tampoco veo mucho, me pega toda la luz. Sí. Delante de la... Buenas tardes. Vamos a ver, yo soy un ganadero que he venido de lejos porque entendía que esto era un foro súper importante y así lo he visto. Pero me ha sorprendido una cosa, pues bastante, la verdad. Y es que, aprovechando que aquí habéis técnicos, veterinarios y demás, pues quería hacer una pregunta, porque hemos hablado, escuchado desde esta mañana que no me he perdido ni un minuto, pues de todo o de la mayoría de los problemas que tenemos en las cabras, de mamitis, de pastelera, de parásitos, en fin, pues de todo lo que se ha hablado, que lógicamente son problemas súper importantes, pero me ha sorprendido muchísimo de que no se hable de una enfermedad que para mí sí tiene una importancia grandísima y que no sé exactamente el motivo, no sé si es que no está extendida, es una enfermedad que no se considera importante o exactamente no sé el por qué en estos foros tan importantes no se hace mención. Y estoy hablando del CAE, ¿vale? Entonces, pues no sé si tiene alguna explicación y últimamente he tenido algunas sorpresas porque esto incluso es una cosa que me preocupa mucho. Se escucha que existen muchas explotaciones y más de una enfermedad que dicen que no hay vacuna, que no hay antibiótico, que no hay manera de atajarla. Y ya no sé, me queda la duda si es que no es una enfermedad grave, no es una enfermedad que no está extendida o no sé qué es lo que pasa exactamente con ella, la verdad. A ver, es una enfermedad muy importante. Lo que pasa es una enfermedad que la causa un virus, no hay vacuna, no hay tratamiento. Eso es... Por eso en algunos momentos pues no se habla de algo que no tiene tratamiento y que no tiene vacuna. Creo que en otros foros sí que se ha hablado, te ha coincidido mal, pero es una enfermedad muy importante porque inmunodeprime a los animales. Y en algunas razas, de hecho, ves clínica. Si trabajas, no sé qué raza tienes, no sé pero si trabajas con Alpina y Sanen, por ejemplo, convivimos con la clínica de CAE. Yo al menos en la murciana sé que tengo animales positivos, pero no veo ese desarrollo de clínica. Y en Alpina y en Sanen hay esa clínica y lo que nos lleva es a tener un alto nivel de reposición. A lo mejor te tienes que mover en un 30% de reposición. Yo sí que le daría la importancia, estoy de acuerdo contigo. El CAE, si no se ha visto en el foro es porque a lo mejor el problema científico no lo ha entendido así, pero porque hay un montón de enfermedades que tenemos que tratar y hay un montón de temas que hay que tratar y por espacio de tiempo. Pero curiosamente yo el CAE sí que le doy la importancia que la tiene y además no solamente ya por lo que ha comentado Idoia, es que además es una enfermedad que inmunodeprime. Si una enfermedad que inmunodeprime es un portal de entrada para otras enfermedades que pueden ser mucho más importantes. Ahí ya tenemos enfermedades tipo respiratorio o enfermedades gástricas enfermedades de tipo bacteriano que le van a provocar la muerte, que de otra forma el animal lucharía perfectamente con ella, pero su sistema inmunitario está inmunodeprimido. Y aquí yo para luchar contra el CAE sí que doy mucha importancia a la bioseguridad. Es decir, si nosotros le ponemos puertas al campo y ya vale que me digáis que es imposible ponerle puertas al campo, pero en nuestra explotación le tenemos que poner puertas. Y tenemos que controlar que me entre la enfermedad y que me entre por la puerta. Y el CAE no ha venido por el aire, el CAE ha venido por un animal portador, que me ha venido a mi explotación y que yo le he comprado en otra explotación que no le he hecho el chequeo correspondiente. Yo para esto sí que, y a mis ganaderos siempre se lo digo, es decir,
tú vas a comprar la mejor reposición y la vas a comprar fuera, o vas a comprar el mejor sementario y lo vas a comprar fuera, pero te limitas a la hora de hacerle un chequeo a ver si la tasa espermática, a ver cuál es el volumen testicular y poco más. Y digo, y no te has preocupado de hacerle, pues si me tiene una paratuberculosis, hacerle un diagnóstico de enfermedades, con 4 o 5 enfermedades, y entre ellas se le puede hacer el CAE. El CAE sí que tiene diagnóstico. No tiene tratamiento ni tiene programa preventivo, pero el diagnóstico sí que tiene. Claro, es una serología. Con una serología que es muy fácil hacerlo. Sencillo. Entonces, programa de bioseguridad para luchar contra el CAE sí que es importante. Y ahí yo sí que además iría otra vez y al final yo sé que al final de la jornada me vais a llamar el señor registro. Pero insisto muchísimo en el registro. Es importante que me anotes de qué explotación me has comprado ese macho. Porque si el CAE entra en tu explotación, cuando diagnostiquemos CAE, es importante tirar a los registros para ver qué animal lo introdujo. Y para que sepas a qué explotación ya no tienes que ir a comprar. Porque puede ser que otra vez vuelvas a comprar a esa misma explotación porque los animales son muy buenos y porque son con un índice reproductivo muy buenos y unos índices productivos favorables. Y te aumenta la producción de leche o te aumenta la cantidad de grasa. Pero también te está metiendo por la puerta de atrás una enfermedad que tú no tenías. No sé si con esto te contesto. Pero insisto en la importancia que tienen los programas de bioseguridad para evitar que las enfermedades emergentes, y el CAE es una de ellas, me entre en mi explotación cuando yo no lo tenía. Igual que la paratuberculosis, que también me entra por la puerta de atrás. Pues mira, sinceramente no me contestas, porque hay granjas donde ni tan siquiera saben que tienen el CAE, ¿vale? Muchísimas. Entonces yo a lo mejor en la mía puedo saberlo, pero no, eso no es una solución. O sea, el que digamos que yo controle de dónde vino una cabra o un macho hace 22 años en mi explotación, a mí eso a día de hoy... No te digo 22 años de tu explotación, lo que te digo es que cuando tú vayas a comprar un semental, que no solamente le hagas un espermiograma, sino que también le hagas un diagnóstico de enfermedad, le hagas un kit laboratorio. Sí, lo del tema de la bioseguridad, o sea, lo tengo muy claro que para usted es muy importante y para mí también. Pero que en la línea de lo que estamos hablando, o sea, no me da ninguna explicación con lo que respecta exactamente a la enfermedad en sí. O sea que sí, entiendo lo que usted me está diciendo, pero no me aclara a lo que yo me he referido. ¿Vale? Claro, pero es que no tiene tratamiento ni tiene vacuna, sí. Entonces lo único que puedes hacer es bioseguridad. Sí. Intentar no meterla ahí, claro. Si cuando ya la tienes, pues hombre, hay opciones. Sí, puedes sangrar. Si me dejáis, soy moderador, pero además creo recordar, mi memoria es malísima, pero creo que recordar que en el último foro, el de Antequera, el último que fue presencial, creo que hubo un tertuliano que además me acuerdo de la comparación que hacía del CAE con el Maedi. ¿No os acordáis? Yo creo que fue en el último foro. Y habló de esto, ¿no? De que al final los que estudiamos ya hace tiempo nos lo enseñaban como que eran dos virus diferentes. Bueno, y ahora no, ahora ya se ve que son primos hermanos, pero hermanos, ¿vale? El CAE y el Maedi. Antes siempre el CAE se referenciaba más a la artritis encefalitis caprina, a las cabras, y el Maedi más de ovino. Y luego lo que también puedo decir es que tiene una prevalencia altísima. Es que explotaciones de CAE y de Maedi libres en España, no sé si habrá alguna, ¿vale? Habrá alguna, pero tiene una prevalencia altísima. O sea, yo me acuerdo de datos de Castilla y León que hablan de un 80% de prevalencia en los rebaños. En los de ASAF. En los de ASAF. En los rebaños de ASAF estás entre el 70 y el 80, claro. Como te pasaría en Alpina o Saner. Es una pasada. Entonces, y encima es una enfermedad en la que la transmisión... Se contagia de dos formas. Yo por eso la primera parte de la charla le da mucha importancia a eso, a la transmisión, al contagio, ¿no? Entonces es una enfermedad que es un virus, no tiene tratamiento, es vírica, no tenemos vacuna, porque creo recordar que es un virus que se parece mucho, yo no soy, al SIDA. Entonces, no te creas que los laboratorios, si IPRA consigue una vacuna de Maedi, vamos, igual ganamos más dinero que con la de COVID, ¿vale? Pero es muy difícil sacar una vacuna de CAE o de Maedi. ¿Entiendes? Entonces no tenemos vacunación, no tenemos tratamiento. ¿Qué tenemos que hacer? La otra parte de la que hemos hablado en la charla, manejo y bioseguridad. Manejo, encalostrar, sabéis que se habla mucho de pasteurizar los calostros. ¿Por qué? Por la vía vertical.
Sabemos que el MAEDI es vía oronasal, pero yo me acuerdo al principio que se le da mucha importancia a la vía vertical. O sea, se decía que ya el cordero o el cabrito que teta de una madre infectada ya es positivo. Pero es que además al mamar el calostro directamente de su madre está mucho más en contacto con su madre, con lo cual la vía respiratoria Es también... muy complicado. Yo entiendo su malestar, ¿no? En que, joder, tengo un problema y es difícil, pero es que es difícil de controlar. Sí, el malestar básicamente es porque yo al final con enfermedades o problemas a los que nos brindan solución, pues dejan de ser problemas, porque tenemos una vacuna o tenemos antibióticos, pero yo lo que me preocupa es justo lo que estáis diciendo, o sea, algo que es que ni tenemos vacuna, ni tenemos antibióticos, ni tenemos nada, y sí, es un consuelo, y entiendo que el único remedio que queda es el que vosotros decís, pero sinceramente mi opinión es que la solución creo que con eso no va a ser suficiente. Pues de momento, manejo y bioseguridad. No tenemos otra. Creo que la solución pasa por hacer una segregación de rebaño y hacer un diagnóstico de todo el rebaño y separar los animales que están infectados de los animales que estén sanos para evitar el contagio. Y trabajar para evitar ese contagio. Sé que lo que estoy diciendo es una locura y... Hay estudios hechos, que hay estudios hechos segregando los rebaños. La Universidad de León, Julio Benavides, tiene estudios. Yo tengo un caso de un ganadero de mi cooperativa, no es el caso de CAE, pero es el caso de tuberculosis. Tenía unos índices altísimos de tuberculosis y se planteó que la única forma de acabar con la tuberculosis sin hacer un vacío sanitario, porque no quería hacer un vacío sanitario, es una segregación. Planteó la explotación, hizo una segregación con dos manejos completamente distintos, chequeó animales por una parte, llevó un núcleo de animales limpios y empezó a trabajar con ordeñadora distinta, con manejo distinto, con todo distinto, y al final ha conseguido erradicar la tuberculosis. El CAE es más complicado, bastante más complicado, ya lo sé, pero tenemos que empezar a trabajar con animales limpios y a partir de ahí dejar el renuevo. Y parece una tontería, pero el encalostrado, el dejar que un cabrito se encalostre con su madre, sabiendo que su madre es portadora de CAE, al final ya tenemos el cabrito infectado. Utilizar el encalostrado de forma artificial y con calostro pasteurizado es una de las medidas que se están utilizando. Y tener un banco de calostro, que yo creo que vosotros lo utilizáis, ¿no? Tener un banco de calostro. Sí. Coges el calostro de las mejores cabras, lo mantienes en congelación y cuando lo vas a necesitar lo coges, lo metes a baño María y lo utilizas. Es muy sencillo. O te coges un pasteurizador de calostro, que son relativamente baratos. Y esa es una medida fundamental para evitar la transmisión del CAE. Por lo menos de madres a hijos. Y hacer renuevo con chivas con chivas que van a estar libres de CAE. Me gusta mucho. ¿Cuándo puede, ya que ha surgido este tema, cuándo puede desarrollar CAE un animal? ¿Desde chivito? O sea, desde pequeño, desde muy temprana edad. Es que la patología no... Es lento, es un virus de los lentos. Hay casos, yo creo que hay algún caso escrito en un cordero de un mes. Pero es una enfermedad lenta, o sea, es de contagio, como he dicho, es vírico, se contagia de forma vertical, y luego la transmisión es también oronasal. Sobre todo, cuanto más prevalencia tienes, más lo que hablábamos, presión de infección, y es mucho más complicado porque hay mucho más contagio. No es lo más normal. Con el tema de hoy, ¿no? Yo era un poco el tema que quería que saliera, ¿no? Y está muy bien la pregunta porque ha creado el debate que yo quería que se creara, ¿no? Y es esto, o sea, una vez que nos entra una enfermedad en la explotación, es muy difícil sacarla. La tendremos que controlar, pero eliminar es muy difícil. Puedes bajar. ¿Cuánto tiempo hemos estado luchando contra la brucelosis? Yo empecé trabajando en campañas de saneamiento de brucelosis. Se empezó vacunando. ¿Para qué? Para bajar presión de infección con la vacunación, pero se controló la enfermedad, pero para erradicar, ¿qué hubo que hacer? Campañas de sacrificio. Corta cabeza. ¿Entendéis? Entonces yo por eso le preguntaba a Ana, la pregunta iba con malicia, sí, debe ser así. Que si el ganadero es consciente, ¿no? Porque yo hay muchas veces, y no quiero, pero que el ganadero compra con demasiada alegría.
¿Entendéis lo que digo? Yo creo que no es consciente de si está metiendo una galaxia, de si está o metiendo... ciñéndose a los datos que le pide simplemente a la administración para hacer esa guía. Eso es, sí. ¿Entendéis? Que yo no digo que... Pero yo muchas veces como técnico lo digo, ¿no? O sea, una cosa es el negocio, que es verdad. O sea, al final el ganadero pues igual tiene una oportunidad o necesita crecer o necesita... ¿Vale? Y compra, ¿vale? Pero aseguraros muy bien lo que estáis comprando. Porque una vez que entra una enfermedad en una explotación, normalmente ha llegado para quedarse. Esto era lo que yo quería que... Pero es que hay Conseguido. Ha salido el tema del CAE y me parece estupendo como una de las enfermedades emergentes que yo creo que están ahí y que no son un objeto de diagnóstico normal. Pero yo también quisiera poner un poco el dedo en la llaga con el caso de la paratuberculosis. La paratuberculosis era una enfermedad de campaña, yo creo, cuando yo empecé y ahora mismo la tenemos más o menos olvidada y controlada. Pero la paratuberculosis produce un montón de bajas y en una explotación como Ente tienes un montón de problemas, ¿no? Y unas pérdidas económicas, brutales. Y no le estamos dando la importancia que tiene la paratuberculosis en sí. Y curiosamente sí hay vacuna contra la paratuberculosis y es cuestión de hacer un manejo. Pero no nos estamos planteando que la paratuberculosis nos puede... Yo clasifico las enfermedades estas como las enfermedades ladronas o las enfermedades bandoleras. Perdona que utilice el término en la sierra de... Sí, porque lo que realmente hacen estas enfermedades, igual que las parasitarias, es meterle la mano en el bolsillo al ganadero. Conviven con el ganadero, pero lo que están haciendo es quitándole el dinero, metiéndole la mano en el bolsillo, quitándole el dinero que al final va a llegar a la cuenta de explotación. Y no nos estamos dando cuenta que al final de campaña, cuando yo voy a hacer mi cuenta de explotación, tengo que tener también en cuenta las pérdidas de ovejas que tengo, de ovejas, de formación profesional, perdonadme. Las pérdidas de cabras por el CAE, la disminución de chivos que me van a producir los abortos, porque son chivos que no voy a llegar a producir, la disminución de producción de leche por una mamitis que me ha entrado y no sé por qué, y la disminución de leche que me ha entrado por una mala regulación de la máquina de ordeño que me está provocando un sobreordeño y me está provocando una mamitis mecánica. Es decir, que tenemos que tener en cuenta todos estos factores a la hora de luego cuantificar la explotación y luego el diseño de un buen programa sanitario, que esto es importante. Es decir, ¿qué vacunas meto en mi programa sanitario y qué vacunas no meto? Y las que no meto, ¿por qué causas no las meto? Que también tenemos que evaluar el programa sanitario. A mí no me vale con coger el programa sanitario tipo de decir, venga, vale, me miro en internet, seguramente voy a encontrar ahora mismo, si entro en internet voy a encontrar 10.000 programas sanitarios y cojo el que mejor se me adapte a mi explotación. Pues yo creo que estás cometiendo un error. Es mejor que se diseñe un programa sanitario ad hoc, es decir, para tu explotación en concreto. Porque a lo mejor no tienes, voy a decir una burrada, a lo mejor no tienes por qué vacunar de pastorela, porque en tu explotación no hay pastorela y porque tienes un manejo estupendo. Pues igual estoy diciendo una tontería, pero si tienes un buen manejo, a lo mejor no. O a lo mejor, como comentaba antes Javier, pues a lo mejor tengo que vacunar no al mes como me lo dice, sino en la primera semana. Porque tengo un programa bestial y el laboratorio me dice que vacuno al mes, pero mi veterinario me dice que vacuno a la semana, o ya los chivos no me van a llegar ni siquiera para venderlos, porque tengo un programa de pasterelosis bestial en la sala de la estancia. Es que un buen programa sanitario te va a ayudar a controlar esas pérdidas, esa mano en el bolsillo que te están metiendo para llegar a la cuenta de explotación. Y entre ellas el CAE o las enfermedades que realmente no estamos metiendo dentro de objetos de diseño de un buen programa. Estoy completamente de acuerdo. O sea, yo muchas veces me llaman compañeros veterinarios, oye, Miki, mándame un programa vacunal para cabras de ordeño. Luego, claro, le mando un programa vacunal tipo. Y siempre pongo la coletilla. Este programa vacunal hay que adaptarlo a las condiciones de cada explotación. Es así, es lo que está diciendo Antonio. O sea, tú no puedes hacer un programa vacunal tipo para todo el mundo. Es muy complicado. También decir que el verdadero programa vacunal que funciona es el que se cumple. Esto también yo lo digo mucho, porque muchas veces tenemos el programa vacunal, pero perfecto, un programa vacunal perfecto. Pero luego hay que cumplirlo, ¿no?
cumplirlo y hacerlo bien. Claro. Sí. ¿Hay alguna pregunta en el Y chat? esto es para todos, o sea, veterinarios y ganaderos. Si animales que se le pone la primera dosis y no se pone la dosis de recuerdo, vacunas que necesitan un recuerdo a los 6 meses y no se pone, no dejar un tiempo prudencial entre una vacuna y otra, coger y vacunar el lunes y el viernes de otra o de 2 juntas. O sea, esas cosas se hacen en sitios que me encantaría que los vierais, unas naves flipantes y un programa vacunal hecho de cualquier manera. Y luego pues pasa lo que pasa, que parece una tontería, pero los programas vacunales es lo que ha dicho Antonio. Hay que sentarse, hay que hacerlo a la medida, y si con el tiempo hay que quitar o poner otra, se hace. Que sea dinámico también, no pasa nada, pero a la medida de cada explotación. ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿Miki? En la sala. Juan Pedro, de La Pastora. Felicidades por el formato, muy interesante y espectacular. Vamos a ver, hoy estamos a 23 de septiembre, ¿no? Desde el 1 de enero se habrán hecho miles y miles de guías de compraventa de animales para vida de caprino. Guías legales, con todo en orden, y solo se controla brucelosis y tuberculosis desde hace poco. Ya sé que hay una cuarentena de ganaderos que ahora están moviendo el tema de la calificación para galaxia contagiosa, enhorabuena por ellos, y hay proyectos de CAEP también en Andalucía. Veremos a ver si toman forma y se puede conseguir que dentro de 15 o 20 años consigamos un estatus sanitario reconocido. Bien, el tema está en que si la Administración no va a poner una normativa, y no es una acusación, es decir, están en otras cosas, si no van a poner una normativa sanitaria donde se reconozcan muchas enfermedades importantes, como saben los ganaderos y las sufren, el tema está en que son los propios ganaderos los que deben cuidarse y cuidar de su rebaño. Y no solo ellos, tienen el arma más potente que hay en este mundo, que es un veterinario. El veterinario es el que puede ir a la explotación, ver los animales, hacer anamnesis, establecer el tema de bioseguridad, todo. Lo puede hacer todo con su dedicación y su tiempo, y cobrando, claro. En ese caso, el veterinario puede chequear esos animales, hacer, como hemos dicho, un paquete de pruebas para evaluar la presencia de los principales patógenos que perjudican a los ganados caprinos, en base a su experiencia, a los de la comarca, los de la comunidad autónoma, etc. Y ahí se establece el verdadero programa sanitario y la verdadera protección de ese rebaño. Muchos ganaderos no saben ni lo que tienen. Vas allí de casualidad para hablar de un tema de corrección de piensos y ves una cabra muriéndose. Esta es otra, como aquello de la fiebre amarilla. ¿No? Se muere. ¿Cuántas se mueren así? Se mueren 4 o 5 al año, no le hago mucho caso. Vamos a abrirla ya que estamos aquí. Tenemos necropsia y encuentras unas patologías que el ganadero asume que las tiene, pero no le da más importancia hasta que tenga pues, otra cosa y le produzca un brote en las narices. Se compra galaxia, porque las cabras, ahora la leche está cara, las cabras apetece comprarlas en producción. Y también se compran chivas que vienen con otros problemas como la pastorela o como la paratuberculosis o como el CAEP. Pero los ganaderos solo ven el precio de los animales que compran por la avaricia de sacar más dinero. Otros no. Otros primero preguntan, ¿tu veterinario de explotación quién es? Fulanito. Hablo con él y me entero de los problemas que tienen. Como no me lo va a querer decir por el tema de los datos personales, entonces lo que tengo que pedirte es una prueba de tanque, por ejemplo, de micoplasmas con PCR, lo básico. No es suficiente, pero lo básico. Una prueba de, yo qué sé, de suero para tuberculosis, para CAEP, para fiebre Q, complejo de abortos, todo eso, por lo menos, tenerlo presente para hacer entonces la guía y el contrato de compra. Si no, no avanzamos nada. Y de hecho decimos, es que hay una elevada prevalencia, claro que hay una elevada prevalencia, como que hemos estado ciegos, ganaderos, administración y veterinarios. Y eso en las explotaciones que se montan ahora, que son explotaciones cada vez más profesionales, pero también con más inversión económica y que sustentan a más familias. Lo que hablábamos también de sostenibilidad esta mañana y de eficacia después. Todo eso se va al traste
¿Por qué he comprado CAE? Porque he comprado Galaxia y se van miles de euros en un momento. Y eso lo tienen que saber los ganaderos a través de estos foros y las comunicaciones, las revistas, y lo tienen que saber los veterinarios que somos la herramienta fundamental para evitar los contagios y para aplicar los programas sanitarios correctamente. Gracias. A ver, estoy de acuerdo contigo y además hay una prueba, porque has tocado un tema en el que he estado trabajando recientemente, y es la Galaxia con el control de tanque, con el diagnóstico de micoplasma circulante en leche de tanque. Es muy fácil hacer un diagnóstico de Galaxia por micoplasma circulante en leche de tanque. ¿Te orienta ese diagnóstico? Bueno, es orientativo, no te dice qué animal es positivo, pero sí te dice que la explotación puedo comprarle los animales o directamente no me interesa comprárselo. Y ya te va orientando. Es decir, a mí me pueden decir que las cabras del ganadero B me las deja a 50 euros el animal y encima me están produciendo 3 litros de leche, y cuando yo le voy a hacer el cultivo de leche de tanque me da Galaxia positivo. Pues ya sé que esas cabras, por mucho que las ponga, como yo las entre en mi explotación, o meto un buen programa vacunal, o directamente voy a tener en mi explotación algo que no tenía antes o que tenía controlado. Y realmente ese diagnóstico lo hace muy poca gente, o nadie, o yo no sé, ¿tú lo haces? Generalmente lo haces. ¿Lo haces? A ver, nosotros en ese aspecto pues estamos asesorados a través de la asociación. Somos partidarios cada vez más conscientes de que cuando algo sale positivo y demás va a corta cabeza, literal. Pero claro, intenta por lo menos saber de dónde viene, si tienen o no tienen, porque es que tú metas algo a tu explotación pues te puede desembocar en algo muy complicado de controlar, que te puede ir al traste, vamos. Ha llegado para quedarse, quedaros con esa frase. Pero cabras de 3 litros con PCR positivo en el tanque, pocas. Ese detalle. Y a 50 euros menos. Bueno, lo positivo de todo esto es que cuánto nos queda por hacer, ¿no? Os dais cuenta a todos, lo que ha dicho Juan Pedro, a los veterinarios, a los ganaderos y a la administración. ¿Cuánto nos queda por hacer? Bueno, eso es bueno, es una oportunidad, un nicho de mercado amplio. Bueno, pues yo no sé si Juanma nos va a apagar las luces. Cuando queréis que nos vayamos, apaguéis las luces y ¿vale? No sé si hay alguna pregunta más en el público. Ahí. Hola. Sí. ¿Me habéis censurado ya? ¿De tanto hablar no se oye, no? Este funciona, este de aquí funciona. Ahora. ¿Ya? Bueno, al ganadero que está ahí, te quería decir una cosa que es buena, y es que sí que hay una solución para el CAE, y es porque hace años en Murcia, para la exportación de CAE, para la exportación de cabras, era obligatorio que CAE fuera negativo. Entonces, pues los granjeros se pusieron manos a la obra con asociaciones, etcétera. Y bueno, ya lo han comentado, pero que te lo tengo que decir así de tajante, hay solamente un método, y es pasteurizar el calostro, separar las chotas de las madres lo máximo posible y esperar. Y por supuesto ir haciendo diagnóstico en tu explotación para ver qué casuística tienes. Pero lo que sí te tengo que decir es que yo tengo no uno, sino muchos granjeros que se metieron en ese programa para erradicar el CAE y lo hicieron. Y lo consiguieron prácticamente todos. Ahora, es un follón, es muy pesado, es muy lento y para mí no merece la pena. Pero sí se puede hacer. Y en cuanto a lo de paratuberculosis, por supuesto que ahí sigue habiendo muchísima.
sigue habiendo muchísima. Lo que ocurre es que como vamos con tanta presión de selección y con tanta reposición, que estamos en todas las explotaciones, estamos en una reposición de un 30-35%, claro, cuando aparece un animal delgado, lógicamente lo matan, que es uno de los mejores métodos para erradicar la paratuberculosis, ¿no? Por la transmisión que es por las heces. Entonces, pero yo creo que no habrá ni una sola explotación que no tenga, a no ser que haya hecho una campaña para no tener la granja, ¿no? Pero yo creo que en todas las explotaciones hay paratuberculosis. Yo, por lo menos, en todas las que he mirado, sin que haya una casuística muy alta, siempre me sale positivo. Bueno, lo de la vacuna ya sabéis que es totalmente eficaz, pero interfiere con el programa de saneamiento, que es el único problema que hay. Pero bueno, si no interfiere o si no va a haber ningún problema, la vacuna creo que es de las pocas vacunas que se puede decir que son eficaces en cabras, porque las demás son relativamente eficaces. Son necesarias, pero no son tan eficaces. En Castilla y León se vacuna de paratuberculosis. Yo prácticamente todos los ganaderos de caprino con los que trabajo, que entregan en la cooperativa que no vacunan, se ha hecho el programa de tuberculosis desde el 2016, creo que no ha habido ningún problema. Claro. No ha habido ningún problema. Es que es muy eficaz. No, pero te quiero decir de interferencia, o sea, que puede haber a veces un falso positivo, pero siempre cuando hay un muestreo eso lo hay. No, sí, el problema de interferencia es que lo sepan que estás vacunando, lógicamente, claro, que se planifique y ya está, punto. Claro, o sea, no hay ningún problema. Lo comunicas. Yo la verdad es que es una cosa que a mí me sigue sorprendiendo. Para mí la paratuberculosis no debería de ser un problema. Efectivamente. Porque hay una vacuna que funciona, que puedes empezar utilizándolo en la reposición y ya está, y se acabó. Pero vamos, esa vacuna y otras muchas vacunas. Yo soy pro vacuna. Puntualizando, porque ahí, claro, me has tocado. Ya lo sé, lo he hecho a propósito. A ver, yo cuando hablo de la eficacia de las vacunas, está claro que hay vacunas de muchos tipos, ¿vale? Lo que pasa es que yo siempre digo que ¿qué es lo que pedimos a una vacuna, ¿no? ¿Qué expectativas le pedimos a una vacuna? Esa sería la respuesta. Porque, por ejemplo, la vacuna de paratuberculosis funciona porque tú ves que hay menos animales que salen. Pero la paratuberculosis está ahí, ¿eh? No nos olvidemos. O sea, no le digamos al ganadero que si vacunas vamos a erradicar. Además, has dicho erradicar. No sé, o sea, tú cuando matas a un animal con sintomatología, hay que matarlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese es el que más está excretando. Pero ¿cuánto está infectado ya? O sea, no vas a erradicar, ¿eh? Esto es otra cosa que quería que se viera, ¿no? En esta tertulia, que es muy difícil. O sea, erradicar una enfermedad son palabras mayores, sobre todo en enfermedades contagiosas, ¿no? Y en enfermedades lentas, como la paratuberculosis, como el CAE, porque para cuando tú detectas un animal con sintomatología, ¿cuántos te han infectado y cuántos están desarrollando la enfermedad? Manejo, bioseguridad y vacunación si la tenemos. Y eso es para control. Yo es mi opinión. Pero las vacunas son eficaces, las vacunas clostridiales son eficaces, las vacunas de aborto son eficaces. Nosotros, además, ya no puedo, voy a meter una cuñita publicitaria, ¿no? Pero las dos últimas vacunas que hemos registrado, hay que demostrar eficacia, ¿eh? O sea, ahora, ¿cuántas vacunas salen en el mercado? Porque no es fácil registrar una vacuna. Tienes que demostrar, primero, seguridad y luego eficacia. Y hay que infectar animales, ¿eh? O sea, no sirve con que hay una respuesta serológica. Y el que autoriza el registro es el mismo que va a registrar la vacuna de COVID, ¿eh? Es la Agencia del Medicamento. Esto el ganadero también lo tiene que saber, ¿no? Y hay que darle valor, ¿eh? A una vacuna registrada, creo. Y sobre todo a las últimas, ¿no? O sea, son eficaces. O sea, yo puedo decir que las dos últimas vacunas que ha lanzado IPRA son seguras y son eficaces, porque están ahí las pruebas y tengo a la Agencia del Medicamento que lo ha corroborado. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Hola, sí.
Bueno, yo me gustaría resaltar una cosa, sobre todo basándonos en buenos programas vacunales, buen manejo, buena alimentación, buenas instalaciones, pero todo esto es dinámico, sobre todo hablando de planes vacunales. No podemos establecer un plan vacunal en una explotación adecuándonos a ese momento y pensar que el año que viene puede ser efectivo, porque hay que monitorizar también, diagnosticar preventivamente. O sea, podemos tener muy buenas vacunas y muy buenos programas, pero nos tenemos que anteceder, nos tenemos que anticipar a todo eso. Hay que monitorizar y hay que diagnosticar antes de tener el problema. O sea, si tú tienes 500 cabras en ordeño, no me digas que no tienes una mamitis al mes, digo yo. O sea, pues coge ese botecito y congélalo y cuando tengas 9, mándalo, porque los patógenos van cambiando. Y tú puedes tener un problema un año y el año siguiente decir, oye, es que la vacunación de galaxia no me ha funcionado. Pues a lo mejor tienes estreptococos o tienes un brote de CAE o cualquier otra historia. Entonces hay que dinamizar un poco todo esto. O sea, anticiparse al problema y cambiar lo que haya que cambiar. Pero no podemos pensar que una pauta vacunal que me funciona un año me va a funcionar al año siguiente. Simplemente lanzar la idea de que todo esto es muy dinámico y va cambiando. ¿Vale? Muy bien. Yo creo. ¿Me contesto? No, yo creo que lo hemos comentado al principio, ¿no? Que los programas vacunales sí que tienen que ser muy dinámicos y además que los programas vacunales tienen que ser específicos de la explotación. Lo que te funciona en una explotación no le funciona al vecino y lo que me funciona hoy en mi explotación a lo mejor mañana ya cambia. Lo que sí que hay enfermedades que las tienes que seguir controlando. En tu caso, pues seguramente tú tendrás 3, 4 enfermedades que sistemáticamente estás controlando porque en el momento que dejas de vacunar es lo que hablábamos de la presión infectiva. Si tenemos animales susceptibles de enfermar y me aumenta la presión infectiva, esos animales al final terminarán enfermando. Lo que tengo que hacer es controlar esto. Pero que el programa es cambiante, estoy totalmente de acuerdo contigo, que lo tenemos que cambiar. Pues yo no sé si una vez al año sería suficiente o a lo mejor cada 6 meses. Es que depende, cada explotación es que es un mundo. De ahí la importancia que podría tener la buena comunicación entre el veterinario y el ganadero y el veterinario. Y yo insisto, pero los registros que hagamos al final son fundamentales porque créeme que la memoria es bastante frágil. Entonces yo cuando voy a revisar mi cuenta de explotación de lo que pasó el año anterior, pues seguramente ya no me acordaré si he tenido mamitis en el mes de enero o en el mes de febrero y a causa de qué. Entonces, los registros al final están ahí y hay que documentarlos. No hay que tener complejos en porque hayas dicho en un principio no vamos a vacunar de esto, que pasen 6 meses o que pase un año, pues vamos a vacunar sí. No hay que tener complejos. Parece que a veces nos asusta, no, pues venga, vamos a vacunar de todo. Pues no. Y al siguiente año, pues sí, vamos a vacunar de esto otro. Que a veces parece como que es Lo que sí que creo que debemos darle al programa vacunal, hay que darle la importancia que tiene. Es decir, no me vale, y según en qué enfermedades. Si yo diagnostico un aborto por clamidia y establezco un programa vacunal, en un año no lo voy a resolver, eso lo tengo muy claro, vamos. Tendré que ver qué programa voy a establecer, a qué animales van a ser los que cuáles van a ser mis animales diana, a los que tengo que centrarme más el tiro y qué animales voy a tener como secundarios, o si voy a vacunar toda la explotación en sábana y durante cuánto tiempo lo voy a hacer. Pero eso lo tengo que hacer con todas las enfermedades y los programas son cambiantes, lógicamente, claro. Tenemos una pregunta en el chat, creo. Ya. Me dispongo a leer las preguntas que han salido por el chat, ¿vale? En realidad es solo una pregunta, ¿vale? De Neus que comenta si los ponentes os importaría hablar sobre vuestra experiencia, si la tenéis, con las autovacunas frente a linfadenitis o enfermedad de los accesos. Y os da las gracias de antemano. De las postemas, ¿no? Ha dicho de las postemas. Eso es, linfadenitis. ¿Linfadenitis? Linfadenitis o enfermedad de los accesos, sí. En eso sí que daría mi opinión. Eso sí que es higiene y manejo. No lo veo un gasto. Creo que es un gasto que te puede evitar.
Siempre tiene que ir acompañada de desinfección, pero bueno, si tenéis experiencia con la autovacuna. Muy grave, a ver, lo comento porque a mí me pasó en un momento dado. Entonces, pues sí, tú puedes tomar muestra de las erupciones que tienen los animales, lo analizas y te podrían hacer algo para ti, pero es que realmente vigilar. Vigila, sajas, limpia de eso, aparta y al final lo controla. Otra cosa es que venga algo camuflado por detrás, eso ya habría que entrar en eso, en diagnóstico y demás. Desde mi experiencia personal, porque ahí que sí que es verdad. Y como ya está en la sierra, ya esos gusanitos que habían puesto y fatal. Es que hay animales que los ves que dices, vas directo para matadero, pero ya. Y yo personalmente es que me mojo. A mí no me gustan nada las autovacunas. Es verdad que de esa enfermedad pues no tengo una vacuna comercial, entonces puedo llegar a utilizarla en algún momento, pero es que las autovacunas, a esta gente me da igual Ipra que Betia, le toca que hay SIVA, que me da igual. Les toca probar las cosas, es que las autovacunas en 15 días las tienes. Y sobre todo linfadenitis, que si no me equivoco es anaeróbico. O sea, aislarlo... Es dificilísimo. Imposible, o sea, prácticamente imposible poder hacer realmente una autovacuna de autoexplotación. Otra cosa es que sean autovacunas comerciales, pero una autovacuna de autoexplotación de linfadenitis es muy, muy, muy difícil hacerlo, ¿no? Sí. A ver, los que ya peinamos canas, ya de hace tiempo, hubo una vacuna comercial de linfadenitis. Dios que me tiño. Que se estaba utilizando con un antiparasitario que tenía bastante eficacia. Puede ser que en algún país, en España no existe el registro, lógicamente, pero puede ser que en algún país de Iberoamérica exista todavía, porque me consta que sí existe. No lo Mi sé. experiencia con las autovacunas, yo voy a hacer igual que Doya, yo me voy a mojar. Yo soy muy crítico con las autovacunas y a mí me tienen que asegurar que esa autovacuna es eficaz. Y luego lo que te planteas, todas las vacunas comerciales han tenido que pasar un proceso hasta que la Agencia del Medicamento las ha autorizado. Han tenido que pasar unos procesos de estandarización, de producción y luego tienen que tener unos controles. Una autovacuna, tú mandas la muestra al laboratorio. En 15 días te vienen los viales y tú la estás poniendo sin más control, sin más saber si ese animal va a reaccionar, cómo va a reaccionar ese animal a esa autovacuna. Digo, ¿cuál es el ayudante que le están metiendo? ¿Hidróxido de aluminio? Es que tenemos que plantearnos una serie de... A mí no me gusta personalmente las autovacunas, pero seguramente en la sala habrá más veterinarios o más técnicos que sí que les gusten las autovacunas. He probado muchos laboratorios que te montan las autovacunas y te mandan el proceso de fabricación. Bueno, a mí no me gustan. Linfadenitis yo le contestaría como un poco como con el CAE. Las medidas de manejo, que son desinfección yo creo y que muy bien, bioseguridad. he contestado. Que no te entre, o sea, intentar que no entre en la explotación, pero una vez que te ha entrado, manejo con higiene. No queda otra. Lo que pasa es que es muy agotadora, porque te lleva mucha mano de obra. Yo creo que es lo que más te perjudica. Bueno, y aparte que merma muchísimo la producción del animal. Pero a veces por golpes o en la sierra, es que a veces no necesariamente tiene que ser porque haya algo que brote, sino se hacen cualquier herida y ya. Y luego la época en la que te entra, también es importante la época. No es lo mismo que te entre los brotes en verano que te entren en invierno. Claro. En Por verano las ya es que por las miasis. Y por la transmisión. Y aquí tenemos también que la linfadenitis también se transmite por vectores. Una mosca que te deposita huevos y ha estado en contacto con el calcium de una cabra infectada, luego va a estar en otra cabra, o se va a posar en otro nódulo de otra cabra. Ahí tenemos que tener en cuenta pero bueno, a la que tenemos que luchar contra vectores y la desinsectación, que no hemos tocado aquí. Hemos hablado de la bioseguridad, pero... de ratización, pero no hemos hablado de desinsectación. La importancia del control de vectores con la desinsectación, que también es un factor importante en bioseguridad. Porque se habla siempre de desinfección, pero nos olvidamos de... Nos olvidamos de la desinsectación. Bueno, señores, no sé, y señoras, no sé si... Yo creo que podíamos... No sé si Juanma está por ahí. Ahí estás. Si queréis que demos la tertulia por concluida.
Para mí ha sido un placer. Yo creo que hemos tratado el tema que yo quería que se tratara, ¿no? De la importancia de lo que son las enfermedades contagiosas, ¿no? Y de que no es fácil su erradicación. A mí esa palabra me da mucho miedo. Y que pasa siempre por esas tres cosas, ¿no? Yo creo que se ha quedado claro, ¿no? Manejo, bioseguridad y vacunación cuando la tenemos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que sí que os felicito también por el formato de la tertulia, me ha gustado. Decir un poquito por alusiones sobre lo del CAEP antes, que el año pasado hubo una ponencia específica de CAEP. Todos los años no podemos tratar todas las enfermedades. Ha habido años que se ha hablado de tuberculosis, este año no hemos hablado de tuberculosis. ¿No? Hombre, algún año hay que descansar. Y está en efervescencia total, por lo menos en Andalucía. Bueno, pero poquito a poquito vamos hablando de todas las cosas. Eso sí es cierto, yo antes iba hasta a pedir la palabra. Casi en todas las enfermedades los procesos de control son muy similares. Nosotros ya cuando yo trabajaba en Cabrama hicimos una vez un estudio de 6 o 7 enfermedades juntas a la vez y bueno, pues con unas medidas de bioseguridad muy estrictas conseguimos librar a un grupo de ganaderías de 4 o 5 enfermedades y duplicar las producciones a su vez, ¿no? O sea que se puede hacer, lo que pasa que es complicado. La biología es la biología, creo que la sociedad ha aprendido mucho ahora con el COVID, ¿no? Ahora nos ayuda mucho a los veterinarios cuando vamos al campo decirle a los ganaderos, ves que es que con el COVID, ves lo del COVID, ves la inmunidad de rebaño, ves cómo aunque estés vacunado te puedes contagiar, ves que aunque estés contagiado puedes salir negativo en la vacuna, en la prueba. Todas esas cosas son así, la biología desgraciadamente no son matemáticas, ¿no? Pero cuantas más medidas tomes, menos probabilidades tienes de contagiarte y por lo tanto el control consiste en eso. Además hay un porcentaje siempre de azar que es inevitable y tenemos que jugar con él. Bueno, buenas noches y gracias a todos y un aplauso para los ponentes. Muy bien, sí.